buenos días tengan todos. Bienvenidos al programa Clima en Contexto. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a actuar y a reflexionar con conciencia sobre el futuro de nuestro planeta. Soy Ángel Cristóbal García, su amigo y servidor. Clima en Contexto es un programa producido por Felicita Jiménez para South Press TV, nuestra plataforma audiovisual en YouTube, transmitido por radiomundo.com, Dollar Voice y Radio Centro. Nuestro saludo fraterno para Hugo, Ernesto y Josué, los técnicos audiovisuales de Radio Mundo. Comencemos. La reconstrucción de Cuba no solo será un proceso político y económico, será un renacer social, ambiental y humano. Y en esta línea de reflexión, hoy ponemos la mirada hacia una conferencia clave que se estará desarrollando en la Universidad Internacional de la Florida los días 26 y 27 de febrero de este año. La 15ª conferencia de CRI sobre estudios centroamericanos, Centro de Investigación sobre Estudios Cubanos Americanos, que será muy completa y enriquecedora, siendo una de las ponencias a presentar el papel de la diáspora en la reconstrucción de Cuba, los programas Semillas para Cuba y Plantando Vida y Libertad como iniciativas civiles proactivas. El programa de hoy se complace en tener a un extraordinario cubano de la organización Natural, el abogado Leonel Morejón Almagro. También tenemos como invitado a Juan Alberto de la Nuez, de ese Cuba. Vamos a ver si se conecta antes de que termine el programa. Ha habido un problema técnico allá. Bueno, ustedes saben las situaciones del país. Esperemos que él se pueda conectar. Y ambos son realmente extraordinarias personas y que tienen un rol muy significativo dentro de la organización que surgió para convertir la restauración ecológica y comunitaria en un motor de paz, desarrollo y prosperidad. Así que sea bienvenido. Bienvenido. Hola, muchas gracias por por recibirme en su casa, a Cristóbal y Felicia, y a todos los amantes de la paz y la ecología siempre, que nos escuchan en el sur de la Florida. Siempre a la orden, siempre a la orden. Siempre estamos a la orden. Ya este es el tercer programa que hacemos. Yo como que me parece que voy a seguir con ustedes en compartir de espacio para hablar de sobre todo de Naturpaz y todas las cosas maravillosas que ustedes hacen, porque yo me he metido en la página de ustedes y de verdad que hacen maravillas en los diferentes países donde ustedes están ubicados. Sí, sí. Bueno, fíjate, yo quería comentarte que cuando uno revisa la página de Naturpaz, realmente me sorprendió todo lo que hacen y uno se conmueve en ver que, concho, hay tantos cubanos internos y ahora también con el apoyo internacional, intercambiando también ayudas y que traten de salir adelante y de resolver aunque sea la parte alimentaria del país que tanto duele en la población cubana. Y entonces me parece que eso es una labor grandiosa la que están realizando. No, a mí me encantan todas las cosas que personas como ustedes están haciendo por el país. Y me parece una injusticia tan grande, pero tan grande, tan grande, tan grande, que esas cosas no las tomen en cuenta cuando nadie lo hace por ser el protagonista de nada, sino sí por ser protagonista, pero de una recuperación de la isla que está destruida completamente. Antes en la isla mi familia me decía que había mango, aguacate, había de todo. Ahorita no se consigue nada porque la gente no quiere trabajar la tierra. Claro. Entonces es sumamente triste. Entonces los que quieren trabajar la tierra, pues como que le ponen trabas e incluso detienen. Y eso es una injusticia, la verdad. Eso en cualquier tipo. Usted es abogado y en derecho internacional usted sabe que esas cosas que se cometen son cosas injustas que no deben ser. Absurdas. Y absurdas. Porque es más absurda que injusta, de verdad. Es absurda. Bueno, démosle la palabra al invitado. Sí, mira, ya sabemos que vamos a tener la conferencia en la FAYU y nos gustaría muchísimo que nos digas, usted nos diga la fecha, cuántas ponencias serán las que van a exponer y quiénes participarán con cada ponencia.
Bueno, muchas gracias nuevamente a Felicia Jiménez y a Ángel Cristóbal. Nos sentimos tan en casa cuando hablamos con ustedes, de verdad. Y Gracias. muy emocionado por las bellas palabras de estímulo a lo que estamos haciendo. Usted decía una palabra que quiero utilizar, ¿no? En cierta medida para abordar y comenzar el tema tan difícil, el trabajo tan difícil que desarrolla Naturpaz en Cuba y con tanto amor. Y es la absurdidad de la respuesta del gobierno cubano a las iniciativas de Naturpaz. El absurdo tiene casa en Cuba, desgraciadamente no es el mejor término, ¿no? Porque la respuesta que Naturpaz y miembros de Naturpaz como el presidente de los consejos comunitarios del centro del país, Juan Alberto de la Nuez, reciben por tratar de mejorar la producción de alimentos en Cuba es realmente absurda, ¿no? Nosotros tuvimos la dicha de recibir la aprobación del Centro de Investigaciones del Instituto de Investigaciones de Estudios Cubano-Americanos en la FAYU, auspiciado por la Fundación Mellon, aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Y vamos a estar participando con 2 paneles. Uno de esos paneles es del programa de Semillas para Cuba, una iniciativa que trata de promover la agricultura agrícola, la agricultura orgánica, perdón, dentro de las comunidades de los consejos comunitarios de Naturpaz. Son campesinos que reciben una ayuda directa, no a través de las organizaciones tradicionales que se encargan de la agricultura en Cuba, como es la ANAP, como es toda esta red de este mecanismo que el gobierno cubano ha creado y que en definitiva es burocrático y la ayuda que ellos reciben se pierde, ¿no? Estamos tratando de estimular la producción local dentro de los consejos comunitarios de Naturpaz y directamente asistir a los campesinos que puedan crear una NET, que puedan crear una organización que beneficie y que incremente la producción de huevos, por ejemplo, con la cría de gallinas orgánicas, gallinas en pequeñas fincas, la producción de arroz, la producción de frijoles, y que creen una comercialización dentro de esa NET, de esa red de Naturpaz, y para disminuir los precios a través de las comunidades orgánicas, con ayuda de los cubanos de la diáspora, y que ellos respondan en una relación directa de amor, de ayuda al campesino cubano, de ayuda a las personas, inclusive que no sean campesinos, pero puede ser en un barrio de La Habana que tengan un terreno y que decidan recibir semillas de los donantes a Naturpaz y crear un proyecto local que puedan, comunitario, que puedan directamente asistir a la producción de alimentos dentro de Cuba. Este panel es el panel número 2 que va a trabajar, va a exponer en la FAYU. Son 3 ponentes. Uno es el presidente del Consejo Comunitario del centro, de los consejos comunitarios del centro del país, el honorable Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La otra persona va a ser el Giovanni Rodríguez Montero, que es el presidente de los consejos comunitarios en Las Tunas, una provincia de Oriente, y el otro es el señor, el estudiante Raimar Aguado, que es el representante del Consejo Intergaláctico de Naturpaz en La Habana, Cuba. Los 3 se escogen no solamente por el trabajo que llevan desarrollando al frente de Naturpaz en diferentes regiones del país, sino también por sus características personales, ¿no? En el caso de Raimar, es un joven más de izquierda, un joven intelectual, un escritor que tiene una tendencia más de centro izquierda. En el caso de Juan Alberto de la Nuez, centro derecha, y en el caso de Giovanni, más bien centro derecha, ¿no? Y entonces se escogen por las diferentes formas que ellos expresan su activismo, por la edad que tienen. En el caso de Raimar Aguado, es joven, es intelectual, es poeta, es escritor, vive en Ciudad de La Habana y se encarga un poco
de activar el concepto de Naturpaz en la región, en la parte urbana de Cuba, ¿no? De promover la siembra el programa de semillas de Cuba en comunidades urbanas, y en el caso de los otros dos son campesinos que tienen un directo contacto con campesinos de la zona. Y Juan Alberto Lanuez, que ha hecho un trabajo tremendo en la producción de arroz, y en el caso de Joanis Rodríguez Montero, que en la producción de maíz y frijoles. Bueno, fíjate que, bueno, es que me parece que en Cuba no hay ministro de Agricultura y Tierra, parece. El ministro de Agricultura, precisamente, Naturpaz, hace casi 2 años o más, le solicitamos al ministro de Agricultura, al Ministerio de Agricultura, en la delegación de Naturpaz en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, y en la capital, en la provincia de Pinar del Río, Roberto Blanco Gil. Eso está, lo pueden ver, lo pueden chequear en el website. Él solicita un permiso al ministro de Agricultura para lo que se llama el permiso fitosanitario. Nosotros podemos exportar la semilla y hemos tenido que recurrir a otros mecanismos y otros subterfugios para poder hacerle llegar la semilla o los recursos para que los campesinos que somos parte de los consejos comunitarios puedan sembrar frijoles, puedan sembrar maíz, porque se necesita para entrar a Cuba semilla un permiso fitosanitario. Roberto Blanco Gil solicitó hace más de 2 años este permiso al Ministerio de Agricultura, lo solicitó al gobernador de Pinar del Río, y la respuesta no fue por escrito, la respuesta fue que lo arrestaran y que le dijeran que iba a ir a la cárcel por 20 años de prisión si continuaba trabajando en el programa de Semillas para Cuba y en los talleres Sembrando Vida y Libertad. Los talleres Sembrando Vida y Libertad forman parte del programa Semillas para Cuba, pero son talleres ecológicos que se realizan con los vecinos, donde se les explica técnicas de regadío urbano, técnicas de regadío en las fincas agropecuarias con carácter ecológico, fincas verdes pequeñas o medianas. Se le habla inclusive de mecanismos capitalistas de crecimiento agropecuario, de la interacción del mercado, del concepto de mercado, de mercadeo en la agricultura. Se da talleres inclusive también en cuanto a los derechos humanos, a la libertad de comercio, a la necesidad de intercambiar criterios libres acerca de la sociedad cubana y de la agricultura, y cómo mejorar juntos todo el sistema de abastecimiento, de comercialización entre los actores primarios del mercado cubano, que son los campesinos y los compradores, ¿no? Este es el concepto de los talleres Sembrando Vida y Libertad, que va un poco más allá de la sencillez de la agricultura urbana, ¿no? O la agricultura campesina, de la siembra, sino que trata de crear un marco referencial de cómo la libertad comercial, de cómo la libertad humana, de los derechos humanos, la libertad de opinión, el derecho a la asamblea, son importantes también para el crecimiento económico del país. Y en ese sentido, los consejos comunitarios de Naturpaz lo que están tratando es de apartarse de los mecanismos tradicionales que el gobierno cubano ha creado, que el Ministerio de Justicia, la ANAP, que ANAP significa la Asociación Nacional de Campesinos Cubanos, pero desgraciadamente la ANAP se ha convertido en una asociación paramilitar, porque el dinero que se le da a la ANAP, inclusive las donaciones que van de Francia tiene un programa en Italia, en Cuba, aparentemente ecologista, aparentemente para la transición ecológica, pero ese dinero no llega al pueblo de Cuba, porque ese dinero se pierde en los sistemas burocráticos establecidos por el gobierno, y esas fincas que están amparadas por Italia, por Francia, por Europa, en otras partes, inclusive por algunos organismos acá en Estados Unidos, esa finca, el producto agropecuario de esa finca fundamentalmente va a alimentar la industria turística cubana. Si ellos siembran 5 hectáreas de frijoles, o 3 hectáreas de frijoles, y 2 de arroz, y 3 de ají, y 4 de yuca, y 6 de malanga,
más de la mitad de la cosecha de esas fincas urbanas o fincas aparentemente incluidas en los programas de transición ecológica de Europa, que aprobó $32 millones con esta finalidad. Hemos comprobado y tenemos estudios dentro de Cuba que el producto de esa inversión va a alimentar a la industria turística cubana. Y la industria turística cubana, desgraciadamente, está dominada, controlada por una corporación militar que se llama GAESA. Y ahí entra el segundo panel, el primer panel que va a participar en la reunión del Centro de Estudios Cubanos en la Universidad Internacional de la Florida. Que este primer panel voy a hablar yo, voy a intervenir yo y otros 2 abogados. Este panel son 3 juristas cubanos que vamos a desarrollar un tema un poco diferente, ¿no? El segundo panel es un tema más bien de la agricultura cubana y cómo el exilio, cómo la diáspora puede ayudar a la transición ecológica a través de los programas Semillas para Cuba y Sembrando Vida y Libertad, los talleres Sembrando Vida y Libertad. Pero el panel número 1 responde a una cuestión. ¿Debería Cuba seguir teniendo un ejército permanente y debería un futuro gobierno electo negarse a pagar las deudas acumuladas por el régimen cubano? Y esta pregunta que trata de responder este panel, que si debería Cuba seguir teniendo un ejército permanente y si debería un futuro gobierno electo negarse a pagar las deudas acumuladas por el régimen cubano, tiene 3 panelistas, ya yo dije los nombres. Los otros 2 son el Yunieque San Martín, que es vicepresidente de Naturpaz, y el moderador, que es el doctor Horacio Espino Bárzaga, que es un consultor legal de Naturpaz. Y nosotros vamos a tratar de responder esta pregunta específicamente ofreciendo un remedio legal a esa pregunta. Las 2 preguntas van a tener una respuesta en el concepto jurídico de la experiencia de estos 3 juristas que vamos a hablar ese día. Y invitamos a toda la comunidad cubana en el sur de la Florida que está interesada en la solución del problema cubano, que asista a la Universidad Internacional de la Florida el día 26 y 27, que participen, que hagan preguntas. Se van a responder varias preguntas ahí importantes para la comunidad cubana, para la comunidad de negocios en Cuba, para los hombres de negocios en Cuba. Se va a crear una hoja de ruta, se va a ofrecer una hoja de ruta a los hombres de negocios en Cuba, los fanjul, los canosas y los pedianos hombres de negocios, y el que tenga 5 pesos que quiera ayudar aquí en el exilio, que quiera ayudar a un tránsito real, a una conquista real de un mejor país, a esa Cuba que hemos soñado por tantos años y que se nos ha escapado. Se está ofreciendo una solución, se va a ofrecer una solución, se va a hacer un pequeño estudio jurídico del conflicto entre el concepto militarista de Estado y el concepto civilista nacido en la Constitución de Guaymaro, y a partir de ahí se va a hacer un pequeño estudio jurídico de este conflicto. Se va a llegar después de eso a el presente, la estructura financiera militarista de Estado que conforma la desgracia cubana, yo diría, en el sentido económico y político, que nació con la corporación GAESA. Casualmente, la corporación GAESA, eso lo van a aprender, lo van a escuchar en esa conferencia. La corporación GAESA nace en un contexto muy especial en Cuba. ¿A que no adivinas en qué año nació la GAESA? La corporación GAESA. No sé, pero tampoco sé lo que es la corporación GAESA. La corporación GAESA es una empresa financiera que crea subterfugios económicos para sostener el militarismo cubano. Y es un grupo empresarial, se llama GAESA porque es un grupo empresarial de empresas cubanas asociadas
que en realidad es dominada por un grupito pequeño de militares que vienen desde la Sierra Maestra y que están relacionados a la familia Castro Espín. Y este grupo de militares muy pequeño es quien tiene el control real de la economía cubana y quien tiene el control político en Cuba, a través del Partido Comunista de Cuba y las otras superestructuras del Estado cubano. Pero el control, el corazón financiero de Cuba corre a través de esta empresa paramilitar y militar, y nace en 1995. ¿Y qué fue lo que pasó en 1995 en Cuba? En 1995 en Cuba se anuncia un evento trascendental, un evento parlamentario para ofrecerle al pueblo cubano una alternativa democrática, una alternativa económica, una alternativa jurídica y una solución a la crisis moral, jurídica, legal y sociológica que ha arruinado a Cuba, que fue presentada por Fidel Castro Ruz después de la guerra civil en Cuba contra el general Fulgencio Batista, y derivó en el desastre que se llama Revolución Cubana. Entonces, en 1995, por primera vez, se logró aunar a toda la oposición dentro de Cuba, la oposición moderada, la oposición de varias tendencias, de centro izquierda, de centro derecha, todas se reunieron, las asociaciones gremiales de profesionales, de abogados, economistas, periodistas, los sindicatos representando la alternativa civilista cubana, y se le ofreció una alternativa, o se trató de ofrecerle una alternativa al pueblo de Cuba en una carta que se le presentó al presidente en aquel entonces, señor presidente Fidel Castro Ruz, al Consejo de Estado de Ministros. Se le solicitó una reunión casualmente en febrero de 1996. Concilio Cubano nace en 1995 y se le solicita este Congreso de la oposición cubana de forma legal, de acuerdo a la Constitución vigente en aquel tiempo, que era la Constitución de 1976, a ejercer como cubanos que vivíamos en Cuba, que éramos juristas, que éramos abogados, que éramos periodistas, que éramos ingenieros, éramos trabajadores de Cuba. En el caso mío, era abogado de un bufete en Ciudad de La Habana, y se le pide a Fidel Castro un permiso para reunirnos en La Habana como cubanos, con el derecho que tenemos como cubanos a decidir nuestro destino. Y la respuesta del gobierno cubano fue la destrucción de 2 aviones civiles de manos a rescate, el asesinato de Mario Manuel de la Peña, de Armando Alejandre, de Carlos Morales y Pablito Morales y Carlos Costa, perdón. Esos 4 mártires de concilio, 4 mártires del exilio, 4 mártires en manos a rescate, 4 mártires de lo mejor de Cuba. Y en ese año de la destrucción, el asesinato de estos 4 cubanos grandísimos, que representan un concilio moral, que representan un concilio intelectual, nace GAESA. Y esta conferencia que vamos a ofrecer en la Universidad Internacional de la Florida, Naturpaz, le va a ofrecer al exilio, le va a ofrecer a la diáspora una solución, un remedio legal, primeramente para destruir esta entidad, esta corporación militar que se ha adueñado de las finanzas, la economía y los destinos de Cuba, y para descontinuar el ejército. El debate que va a existir en esa conferencia es si Cuba necesita no solamente a GAESA como institución corporativa que domina la economía del país, en el turismo, las comunicaciones, el transporte, dígase todas las empresas más importantes de Cuba, comercio está dominada por GAESA. Que cuando analiza qué GAESA es un grupito de militares que viene de la Sierra Maestra, que prometió al pueblo de Cuba en las palabras, en el poema famoso de Nicolás Guillén, que ya tengo lo que tenía que tener,
en esa oferta de pueblo a pueblo para todos los cubanos. En definitiva, fue una traición al pueblo de Cuba y llevamos 67 años después, lo que tenemos es una monstruosidad jurídica representada en esta institución militar, en esta corporación militar que domina la telefonía en Cuba, que domina el transporte, que domina las comunicaciones, que domina el turismo y no permite el crecimiento y el florecimiento de la economía cubana y la libertad económica del pueblo de Cuba. Se va a ofrecer un remedio jurídico a esta situación, se va a ofrecer respuesta a lo que la comunidad cubana puede hacer para cambiar nuestro destino y se va a analizar jurídicamente con hechos de jure and de facto, hechos de derecho y hechos análisis de la realidad económica en el terreno, con comparaciones de otras naciones latinoamericanas. Se va a dar una respuesta a si Cuba necesita un ejército. Necesitamos una armada, necesitamos en Cuba unas fuerzas armadas en un archipiélago que el diseño en este momento por la misma armada es el turismo. Necesita Cuba eso. Esa es la respuesta que vamos a darle y cómo hacerlo. Y vamos a ofrecer un remedio legal que pudiera terminar la existencia del ejército en Cuba como institución del Estado y del país y de la nación. Una pregunta que te voy a hacer. Todas esas personas de ese ejército, nos quedan 3 minutos, que son los que dominan la situación de la agricultura, ellos son agrimensores, ellos están graduados de algo, son personas que tienen conocimiento para poder llevar el tema de la agricultura hacia adelante. Pues claro que no. Mira, me alegra que me hagas esta pregunta. Te voy a responder con una experiencia personal mía como jurista. Yo antes de trabajar, antes de tener la dicha de trabajar como abogado criminalista o penalista, ¿no? En Cuba, en el bufete de Marianao, perdón, empecé en el bufete de Bauta, que es un poquito más allá de campo, porque no me dejaron entrar a Marianao precisamente por Naturpaz, porque ya yo tenía la historia de Naturpaz, ¿no? Finalmente pude llegar a la ciudad de La Habana como jurista, ¿no? Pero antes de estos trabajos, yo tuve la oportunidad de ser asesor jurídico del Ministerio de la Agricultura de una empresa que se llama Frutas Selectas. Yo fui asesor jurídico de Frutas Selectas en Cuba. El director, nunca lo olvidaré, no me acuerdo el apellido, se llamaba Reinaldo, un campesino, aparentemente campesino. El director de esta empresa Frutas Selectas, que decía que era campesino, que era un tecnócrata, no sabía nada en absoluto de siembra, de mecanismos de riego, de mecanismo de comercio. Lo que el hombre tenía era que era leal al Partido Comunista y era miembro del Partido Comunista. Una persona totalmente incapacitada para dirigir una empresa agrícola en Cuba, una persona que no conocía nada de cultivo, una persona que no tenía títulos relacionados con la ingeniería agropecuaria, con nada relacionado con la agricultura. Y precisamente lo ponen ahí por la lealtad de él y su militancia al Partido Comunista de Cuba. Las cosas, Eso es una barra basada. Eso es correcto. Sí. Leonel, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Se nos fue el tiempo súper, pero sí. Era muy interesante lo que me estaba diciendo. Exactamente. Porque hay cosas que yo no desconocía de verdad. Y entonces yo creo que Naturpaz es una organización muy importante para los cambios que puede ser que vengan en Cuba. Bueno, yo hasta el momento no leo el destino ni nada de eso, pero yo pienso que no soy pitoniza, pero yo pienso que sí, que puede haber cambios. Entonces yo pienso que Naturpaz puede jugar un factor importante porque ustedes tienen ahí muchas personas que están bien, primero que están organizados y segundo tienen muchos profesionales, porque tú no puedes trabajar sin profesional. Como tú, o sea, es que me parece, es una cosa loca. Sí. Entonces el día 19 vamos a ver antes del evento. Sí, el tema está muy interesante. El tema está súper interesante. Otro programa, más de un programa. Y bueno, ya sabemos eso, o sea, que los partidos políticos son los que mandan, pero que en ese sentido yo creo que porque sea del Partido Comunista no puede, y no tiene ninguna instrucción, no puede estar dirigiendo la agricultura, por eso
De nuevo, Por eso que estamos como estamos. le agradezco muchísimo a los dos la oportunidad que me brindan de llegarle al pueblo cubano y al pueblo latinoamericano y a todos los amantes de la ecología de Estados Unidos y del sur de la Florida. A los patricios cubanos de la vieja generación, de la vieja guardia, como decimos, yo también, me incluyo, los invito porque hay una cita, hay una de las fuentes que vamos a citar como precursor de uno de los remedios que está encabezado en Eduardo Pérez Bengochea y una propuesta, una denuncia, un warning, un aviso que le hicimos a los inversionistas extranjeros con recursos en Cuba. Y ese documento, ese antecedente histórico va a ser uno de los precursores que se van a usar para este remedio que vamos a ofrecer. Así que los espero. Bueno, informar no es un delito. Sembrar semillas para que las personas coman no es otro delito. Así que me voy con este mensaje. La naturaleza nos enseña que la vida renace cuando se unen las raíces. Es por ello que hacer un llamado a la acción para la diáspora se hace urgente. Cuba necesita más que reconstrucción, necesita esperanza. Naturpaz es una semilla que puede brindar esa esperanza. Y la diáspora es la lluvia para sembrar esa semilla. Así que nos vemos el día... Y juntos podremos hacer florecer un país nuevo. Hacemos florecer un país nuevo. Sí, bueno. Gracias a ustedes dos. Febrero 26 y 27 es la cita. La Universidad Internacional de la Florida es el lugar. El edificio Mendique. Los veo, todos los cubanos que puedan asistir, por favor, háganlo.